en el cual tenemos un porcentaje de presentación bastante frecuente, entre 3 y 5 años, ¿no? Y finalmente un adenocarcinoma indiferenciado de ovario, pues, ¿no? Conocido como el tumor de Krukenberg. Todas ellas patologías malignas, ¿no? A ver, vamos a empezar con el condrosarcoma. El condrosarcoma es una neoplasia maligna de localización en estructuras óseas, ¿no? En la guía o lo que me pasó el doctor mencionaba como órgano partes blandas, ¿no? También está considerado o tiene un porcentaje de presentación extraóseo, o sea, también lo podemos encontrar, ¿no? Pero también está considerado como un tumor óseo netamente y considerado dentro del grupo de los tumores óseos como la segunda neoplasia maligna de presentación, ¿no? A nivel del hueso, ¿no? Seguido pues del osteosarcoma, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia al condrosarcoma, ¿no? Es desde ya, con el nombre, es una neoplasia maligna productora de cartílago, ¿no? Esta neoplasia maligna, ¿no? que puede condicionar proliferación, generalmente lo vamos nosotros a encontrar de localización en los huesos de la pelvis, en hombros, costillas, en la cintura escapular. Nosotros podemos presentar estos tumores y que estos tumores van a ser voluminosos, ¿no? Van a poder tener un tamaño bastante grande, algunas veces, ¿no? Cuando terminan rompiendo el periósteo. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de fémur, ¿no? Donde se ha hecho una resección de tercio proximal de fémur, ¿no? A consecuencia, pues, efectivamente, de un condrosarcoma, ¿no? Cuando se hace esta resección ósea, generalmente uno observa el tercio proximal y aparentemente no hay lesión, ¿no? Pero cuando uno ya hace la sección y el corte, ¿no? De la misma forma como la estamos nosotros observando en la imagen, pues vamos a ver que en la zona medular de la estructura ósea vamos nosotros a observar pues una imagen blanco grisácea, brillante, ¿no? Así como se evidencia aquí en el interior. Eh, Al inicio, por ejemplo, nosotros también hemos recibido este tipo de cáncer, ¿no? Se recibe no con mucha frecuencia, pero sí, y de la misma localización. Cuando uno recibe la estructura ósea, pues, y sin hacer sección, ¿no? Con la sierra eléctrica de esta estructura ósea, pues aparentemente el hueso es normal, ¿no? Pero cuando uno hace la sección de igual manera como se observa en la imagen, la característica de esta lesión que tiene un aspecto gelatinoso, un aspecto mixoide de localización en médula, a nivel medular, vamos a ver ese color que se observa en la imagen es típico, ¿no? Es un color blanco grisáceo brillante o algunas literaturas la describen como gris blanco, ¿no? En la cual nosotros podemos encontrar ahí zonas de calcificación, y también podemos encontrar algunas pequeñas áreas de necrosis, a pesar, a pesar de que esta es una neoplasia maligna, ¿no? Que generalmente los diagnósticos se hacen entre grado 1 y grado 2, ¿no? Dentro de esta patología, pues nosotros tenemos una gradación de esta neoplasia desde grado 1 hasta grado 3, en la cual nosotros en el grado 1 vamos a ver que la celularidad es muy baja. Los núcleos son vesiculares y podemos encontrar, por ejemplo, nucleolos, pero nucleolos muy pequeños a ese nivel. Y muchas veces el diagnóstico diferencial de este condrosarcoma grado 1 pues son los condromas, ¿no? Que no es una neoplasia maligna porque las características citológicas son muy parecidas. En una biopsia pues es a veces bastante difícil. Es por eso que el estudio histológico de un condrosarcoma, ¿no? Va muy de la mano con una placa radiográfica, ¿no?
¿Por qué? Porque la placa radiográfica va a denotar pues características infiltrativas que una neoplasia maligna definitivamente no las tiene. Y el otro extremo, cuando nos vamos desde un condrosarcoma grado 1, nos vamos al otro extremo, que sería el condrosarcoma grado 3, que definitivamente, pues desde ya la celularidad va a ser muy alta, así como también la presencia del pleomorfismo celular, ¿no? Y vamos a encontrar células gigantes e incluso podemos encontrar la presencia de mitosis con mucha frecuencia, ¿no? Pero a pesar de que la gran mayoría están entre grado 1 y grado 2, encontrar áreas de necrosis no es, no es algo poco común, ¿no? Podemos nosotros encontrar esas características. Dentro de las características histopatológicas que les menciona la guía, pues dice presencia de células cartilaginosas neoplásicas de gran tamaño con formación de matriz cartilaginosa. Así es. Algunas literaturas hacen referencia sobre todo a aquellos condrosarcomas, ¿no?, que tienen su inicio, su generación en estructuras óseas, que este es un osteosarcoma con diferenciación cartilaginosa, donde la diferenciación cartilaginosa es predominante, ¿no? Entonces, hay esa asociación y esa relación. Otra de las características que nosotros podemos observar es el incremento de la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Como definitivamente como característica general de todas las neoplasias malignas, ¿no? Hay núcleos generalmente van incrementando su tamaño y que definitivamente pues esta relación núcleo-citoplasma se va a ver alterada, así como la presencia de pleomorfismo celular y nuclear, los cuales todas ellas en conjunto pues son muy leves, por decirlo así, cuando estamos en un osteosarcoma grado 1. Podemos observar también nosotros la presencia de binucleación, así como también hipercromasia, mitosis, áreas de calcificación y diferenciación sarcomatosa en algunos tipos de neoplasias, ¿no? Podemos encontrar nosotros estas diferenciación sarcomatosa, sobre todo en aquellas de grado 3, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos una tumoración cartilaginosa, ¿no? De vista panorámica, ¿no? Todo esto es una neoplasia, todo lo que estamos observando aquí es un condrosarcoma, ¿no? Donde en un panorámico como es esta vista, por ejemplo, nosotros vemos diferentes áreas, ¿no? Y vemos áreas, por ejemplo, en estas que están acá en la parte superior, donde definitivamente se observa desde este aumento que la población celular está incrementada, ¿no? Y son zonas en las que nosotros, si nos aproximamos, podemos ver que los elementos celulares tienen una distribución fusiforme o alargada, ¿no? Y todo el resto sí, áreas cartilaginosas, así como también podemos ver áreas con pleomorfismo nuclear y celular bastante manifiesto, ¿no? Pero en términos generales, todo esto es el condrosarcoma, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos aproximamos, las características que nosotros tenemos que encontrar básicamente es las características que en términos generales nosotros observamos dentro de las neoplasias malignas. Y dentro de estas está pues el aumento del tamaño del núcleo, la hipercromasia, la irregularidad de la membrana nuclear, la presencia de mitosis, ¿no? Y que se encuentre en un área cartilaginosa, ¿no? Independientemente, ¿no? Si se trate de una tumoración o un condrosarcoma extraóseo o de origen de hueso, ¿no? Entonces las características siguen siendo las mismas. Y nosotros observamos, por ejemplo, acá estos condrocitos, ¿no?, que definitivamente pues tienen, eh, en términos generales, si nosotros hacemos una evaluación, una hipercelularidad, ¿no? Recordemos que los cartílagos normalmente, pues generalmente el hialino, que es el más estudiado, pues tiene distribuidos estos en la periferia en formas de filas y tienen características fusiformes, que es en los grupos isógenos axiles, y que en el interior forman como unos conglomerados que van a pasar a formar parte de los grupos isógenos coronarios. En esta presentación cartilaginosa, pues toda esa distribución se ha perdido completamente,
¿no? Entonces vemos un desorden en los elementos celulares, así como también las características atípicas frecuentes dentro de los criterios de neoplasia maligna. Esta, por ejemplo, es otra área de este condrosarcoma donde veíamos a menor aumento y en la primera imagen que desde ya hacía evidencia de un aumento de la celularidad, ¿no? Y aquí está. Esta es una zona donde los elementos celulares pues, son definitivamente muy, pero muy incrementados en su número y algunas de ellas muestran pues características fusiformes o alargadas, ¿no? Justo en el límite, por ejemplo, con la otra población que ya los núcleos se hacen más redondeados y el citoplasma se hace más claro, ¿no? Entonces, la hipercromasia, por ejemplo, en estos elementos celulares es bastante evidente, ¿no? Y si comparamos, hay pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, hipercromasia en estos elementos celulares, ¿no? Y si nosotros buscáramos la presencia de mitosis atípicas, la vamos a encontrar, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros observamos acá, ¿no? Esta da la impresión, habría que pasar a mayor aumento, de que estamos frente a una mitosis, ¿no? Recordemos que conforme se incrementa el número de células y las características nucleares se van haciendo más marcadas, es más frecuente que nosotros encontremos mayor número de mitosis. Y acá está. Esta de acá también es una mitosis, ¿no? Que nosotros la encontramos como características y esto definitivamente ya entra dentro del condrosarcoma grado 3, ¿no? Porque un condrosarcoma grado 1, las características histológicas son muy, pero muy parecidas, por ejemplo, a una proliferación neoplásica benigna, ¿no? Donde las características citológicas son muy parecidas pues, a un cartílago normal, ¿no? Y que muchas veces el diagnóstico nosotros nos ayudamos de las imágenes, de los estudios de imágenes, pues, ¿no? Para determinar el comportamiento infiltrativo, ¿no? Eso que parece jalado de los pelos, donde se ayuda uno de la clínica y de las imágenes, pues dice, pero ¿cómo podemos nosotros ayudando a las imágenes? Y es cierto, pues, ¿no? Cuando uno va al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los patólogos de frente a un estudio de este tipo, del condrosarcoma, piden y mándame la tomografía, la placa radiográfica, ¿no? Porque es bastante necesario. Lógicamente que cuando se está frente a este condrosarcoma, donde ya la celularidad es incrementada y el pleomorfismo es bastante evidente, incluso con presencia de mitosis, ya no es necesario, pero en el grado 1 sí, sí, es más que necesario para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Acá, por ejemplo, ya a mayor aumento nosotros podemos ver las características. Miren, por ejemplo, la característica de este núcleo, ¿no? Más que evidente, ¿no? El pleomorfismo nuclear es muy, muy evidente, la hipercromasia, la irregularidad de las membranas nucleares, ¿no? Es muy, 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 muy evidente, ¿no? O sea, todas las características que hacen manifiesto atipia citológica en este condrosarcoma y en todas las neoplasias malignas están presentes acá. Entonces, eh, las características citológicas pues son contundentes en ese aspecto. Luego, cuando nosotros pasamos a ver la siguiente patología, que es el melanoma, ¿no? Y que definitivamente ahí pues sí la localización o el órgano, ¿no? de localización es la piel, ¿no? Esta es una patología maligna que su nombre de por sí eh, es una excepción, porque recordemos nosotros que el sufijo oma no está en relación pues a patologías malignas, ¿no? Melanoma hace referencia pues a una tumoración o a una neoplasia por proliferación de melanocitos, pero diera la impresión de que se hace referencia pues a una tumoración benigna, y lo cual no es así. Cuando nosotros hablamos de melanoma, hacemos referencia a una patología maligna. Una patología maligna que definitivamente, de acuerdo a los estudios y la literatura americana, hace referencia que está en relación pues a muchas horas de exposiciones a radiaciones solares sin protección, ¿no? Y eso hace evidente que en los estudios histológicos en relación a estos pacientes y asociados a
carcinomas escamosos, carcinomas vasocelulares e incluso el melanoma, van a tener la presencia de un daño a nivel de la dermis, ¿no? De la dermis superficial, ¿no? Conocido como elastosis solar, donde los haces de fibras de colágeno pues, se dañan y tienen una tinción eh, media azulada, por decirlas así, ¿no? Y eso a veces evidencia a la elastosis solar. Eso hace referencia, pues, que el paciente definitivamente ha tenido, pero muchas horas de exposición a radiación solar sin protección, y son aquellos, pues, a los que les gusta mucho el mar, la playa, o muchas veces aquellos agricultores que trabajan bajo las radiaciones solares por muchas horas, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener un incremento del porcentaje de posibilidades de hacer una neoplasia maligna de este tipo por una proliferación de los melanocitos. Y la otra causa que puede incrementar esto y que la literatura americana hace referencia es la piel blanca, ¿no? La piel de tez blanca, esa piel que por exposiciones al sol, por ejemplo, no se quema, ¿no? Y se vuelve roja, ¿no? Entonces, esa piel generalmente está relacionada según la literatura, pero nosotros en nuestro medio, pues que no es una raza netamente blanca, pues también manifiestas en esta raza mestiza, ¿no? También hay manifestaciones de melanoma, ¿no? La otra causa y razón que podría incrementar, que incrementa la posibilidad de hacer neoplasias es el número de lunares o de nevus que pueda presentar el paciente, ¿no? Recordemos nosotros que hay unos pacientes que tienen cantidad de lunares o cantidad de nevus, que estos nevus son una proliferación de melanocitos, pero son una proliferación de melanocitos benignos, ¿no? Que inicialmente proliferan en la unión dermoepidérmica, ¿no? Denominados pues los nevus de la unión, van infiltrando hacia la dermis, y cuando están localizadas en ambas zonas, tanto en la epidermis como en la dermis, son los dermos compuestos, y algunas veces desaparecen de la epidermis y solamente se denominan nevus intradérmicos, la gran mayoría de ellos asociados a pigmento melánico. Pero estos nevus son benignos, pero aquellas personas o aquellos pacientes que tienen gran cantidad de estos nevus, asociado a la edad, al incremento de los años, pues tienen un porcentaje que favorece la presentación de los melanomas. Pero así como hay nevus o, o los lunares benignos, también hay algunos que ¿no? van manifestando ciertos cambios displásicos. Y nosotros lo conocemos como los nevus atípicos o nevus displásicos, donde van a manifestar en zonas de unión dermoepidérmica la presencia de melanocitos displásicos. Entonces ya hay una relación a ella, ¿no? Y que definitivamente esta a la edad va a favorecer ello. Recuerden que las neoplasias malignas se van a generar por mutaciones sucesivas, y a mayor cantidad de años o a mayor cantidad de exposición a agentes que podrían condicionar cambios mutacionales celulares, ¿no? Esto puede favorecer la presentación de así como también del melanoma, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, y estas lesiones generalmente las encontramos nosotros en zonas de exposiciones, ¿no? A las radiaciones solares, como en la cara, el cuello. Y es más, la literatura hace referencia que en el sexo femenino, pues la proliferación, la presencia de estos nevus en el cuello, ¿no? Podría manifestarse más adelante como una posibilidad incrementada de manifestar, pues, el melanoma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesión, ¿no? Es importantísima la evaluación, pero en cuanto a la evaluación clínica, ¿no? Una de ellas es la simetría, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión hiperpigmentada que nosotros podemos pensar de repente, o la población en general piensa que está frente a un lunar común y silvestre. Entonces nosotros lo partimos, hacemos una división en la mitad, y si las dos mitades son totalmente diferentes, significa que es una lesión hiperpigmentada asimétrica.
¿no? Generalmente los nevus o los lunares de características benignas pues son simétricos, y este sería asimétrico, pues la mitad de este lado es totalmente diferente a la otra, ¿no? Otra de las características a evaluar son los bordes, ¿no? Si los bordes son lisos, ¿no? Generalmente es una lesión benigna, pero si los bordes son no lisos, o a veces uno lo pasa a la mano y siente como un ligero levantamiento, ¿no? Y una irregularidad de estas, también eso favorece a pensar que se trate de una neoplasia maligna, ¿no? Otra de las características a evaluar, pues, es la tinción, ¿no? O sea, este pigmento melánico, la coloración del pigmento melánico. Si nosotros observamos esta lesión que nosotros tenemos acá, vamos a ver que tenemos áreas donde la pigmentación es mucho más intensa, ¿no? Como en esta zona de acá. Y en esta otra de lado, ¿no? Hay pigmento, pero es menos intensa. Entonces, en cuanto al color o a la distribución de la pigmentación, tiene una distribución pues como asimétrica. Zonas de mayor pigmentación y zonas de menor pigmentación, ¿no? Otra de las características es el diámetro. Si yo lo mido y mide más de 6 milímetros o 0,6 centímetros, pues hay que pensar también que podría ser algo patológico. O si yo tengo un lunarcito que era plano, ¿no? De un color no muy intenso y que veo que en el tiempo está evolucionando y se está haciendo más intenso, se está haciendo de coloración heterogénea y los bordes no son lisos e irregulares y ya mide 7 milímetros, 8 milímetros, entonces tiene una evolución, ¿no? Cambiante que favorece pues pensar que se trate de un melanoma. Ahora, estas son las características clínicas, pues, ¿no? Que se hace frente a la evaluación y que definitivamente el diagnóstico uno lo va a tener a través de una biopsia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características histológicas que nosotros nos van a permitir hacer el diagnóstico de este melanoma maligno, ¿no? En la dermis superficial y profunda se observa la presencia de nidos celulares atípicos, pleomórficos, con núcleos prominentes, nucleolos, perdón, prominentes de color rojizo y cromatina densa. Nosotros desde ya hemos mencionado que el melanoma pues es una neoplasia maligna donde la estirpe celular que va a determinar esta patología pues son los melanocitos y que definitivamente estos melanocitos tienen que tener pues características atípicas, ¿no? Y en ese sentido los melanocitos nosotros lo encontramos en la capa de células basales y estos van a formar nidos celulares, donde estos melanocitos definitivamente tienen pues características atípicas, núcleos aumentados de tamaño, ¿no? Núcleos hipercromáticos, algunas veces presentan núcleos fusiformes, y una de las características importantísimas es esta que se menciona acá, que yo voy a observar dentro del núcleo unos nucleolos, pero que estos nucleolos son grandes y a la coloración de hematoxilina y eosina van a presentar en el preparado histopatológico un color rojizo o una coloración hipereosinofílica. O sea, yo lo veo como un puntito, un nucleolo grande y de color rojo. Y que definitivamente el núcleo va a ser hipercromático y voy a encontrar la presencia eh, de mitosis atípica, ¿no? Como en todas las neoplasias malignas. Dentro de estas características y que esta definitivamente va a tener un comportamiento de tipo infiltrativo, o sea, parte la proliferación desde la capa de células basales formando sus nidos y va a tener un comportamiento infiltrativo hacia la dermis, ¿no? Así como tiene un comportamiento infiltrativo en profundidad, también tiene un comportamiento infiltrativo o un crecimiento de tipo radial, ¿no? O sea, crece en profundidad y también en forma radial, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, acá se hace referencia, pues, dentro de la evaluación del melanoma maligno, hay
dos criterios a tener en cuenta. La clasificación de Clark, ¿no? La clasificación de Clark no es más que otra cosa que determinar hasta qué planos de la piel se ha infiltrado. Por ejemplo, si ha llegado hasta, si está localizado solo en la epidermis, si está invadiendo la dermis papilar, pero parcialmente, ¿no? Que es grado 2. Solo epidermis grado 1, si llegas a comprometer todo el espesor de la dermis papilar grado 3, ¿no? Si llega a comprometer la dermis reticular grado 4 en el Clark, o si la infiltración llega hasta la hipodermis en un Clark 5. Entonces, eso hay que determinarlos. Así como también existe la clasificación del Breslow. El Breslow no es más que la medida que nosotros hacemos desde la capa granulosa hasta la zona más profunda, ¿no? Y eso también se reporta, ¿no? La presencia, otra característica a tener en cuenta es la presencia de múltiples zonas de necrosis, ¿no? Y hemorragia intratumoral. Las características de la necrosis, generalmente en todos los tumores, revelan agresividad de los tumores, ¿no? Y el melanoma, pues es un tumor que evidencia agresividad, ¿no? Esta es una representación esquemática de los niveles de Clark, ¿no? Como habíamos nosotros hecho referencia. Si la tumoración está localizada única y exclusivamente en la epidermis, estamos hablando de un Clark 1. Si ésta ya comienza a invadir la dermis superficial o la dermis papilar, pero parcialmente, 2. Si compromete todo el espesor casi de la dermis superficial o papilar, 3. Si llega a dermis reticular, 4. Y si llega hasta la hipodermis, es un Clark 5, ¿no? Y eso se reporta, por ejemplo, melanoma maligno de tipo clásico, Clark 4. Entonces el médico tratante dice, ya llegó hasta dermis reticular. Clark 5 ya llegó hasta el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, eso se hace referencia. Acá en esta imagen, por ejemplo, tenemos la piel definitivamente con su epitelio poliestratificado plano y añadido pues a una paraqueratosis donde observamos núcleos en la capa de queratina, en la capa córnea, ¿no? ¿Y qué es lo que va a llamar la atención? Va a llamar la atención que en la parte inferior pues hay unos nidos celulares, ¿no? Que tienen una característica de tener una hipercromasia, hay nidos celulares, ¿no? Y que como que se están metiendo. Y la característica que llama la atención a este aumento pues es que definitivamente estos tienen pigmento melánico. Recordar que las neoplasias malignas, ¿no? Las neoplasias malignas, a partir de los melanocitos, la gran mayoría de los melanomas, por decirlo en términos más sencillos, están asociados a pigmento melánico. Y decimos la gran mayoría porque hay un porcentaje pequeño de melanoma amelanóticos que no producen pigmento de melanina, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos frente a nidos celulares, ¿no? Con pigmento melánico, definitivamente la característica mandatoria son las características citológicas de malignidad, porque recordemos que los nevus, que son lesiones benignas y que hacen referencia pues a los lunares, también tienen pigmento melánico, ¿no? Pero las características citológicas son completamente de benignidad, pues no hay núcleos hipercromáticos, no hay irregularidad de la membrana nuclear, mucho menos voy a encontrar macronucleolos y mucho menos nucleolos rojos y no encuentro mitosis, ¿no? Entonces, esas características son contundentes. Y acá, por ejemplo, ¿no? Ya observando a mayor aumento, ¿no? Esto que nosotros vemos acá son los nidos. Por ejemplo, esta imagen define un nido de células melánicas y lógicamente con características atípicas asociadas pues, a pigmento melánico, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Y todos estos son melanocitos. Por ejemplo, si nosotros observamos este pequeño nido, llama la atención pues ese núcleo hipercromático, alargado, fusiforme, ¿no? Acá tenemos otros núcleos hipercromáticos, ¿no? Asociados y estos nidos. Y los nidos, si nosotros observamos, miren, este sería mi piel normal, donde yo observo pues el epitelio poliestratificado plano. Esto generalmente en esta capa de células basales es donde yo voy a encontrar la presencia de los melanocitos. Y aquí de esta capa
de estos melanocitos han proliferado y están formando todo este componente celular o todo este componente de melanocitos atípico. Y que si nosotros observamos, pues acá está la capa celular, se está infiltrando, se está metiendo hacia la dermis, ¿no? ¿Ven cómo se va metiendo esto, ¿no? Y ese comportamiento de tipo infiltrativo, con características citológicas atípicas de estos melanocitos, definitivamente pues ya está en relación pues a algo malo. Y dentro de las características atípicas de los melanocitos vamos a encontrar la presencia de hipercromasia. Algunas veces observamos unos surcos nucleares, ¿no? Como unas líneas dentro de los núcleos, ¿no? Otras veces los núcleos eosinófilos, que ya lo hemos hecho referencia, aquí en esta imagen, aquí podríamos decir, ¿no? Que hay un nucleolo, ¿no? Tendríamos que ir a mayor aumento para definir esa característica. Y esa característica de los nucleolos eosinófilos también está en relación, pues, a, a biopsias, ¿no? O a resecciones quirúrgicas bien fijadas y que están sometidas a tiempos ideales en una batería de coloración de hematoxilina y eosina, ¿no? Porque si no se someten a una coloración a tiempos ideales, definitivamente, pues no voy a tener esa característica propia de estos nucleolos eosinófilos, de estos nucleolos rojos o eosinófilos, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en relación al citoplasma de estos melanocitos es que algunos, pues, como observamos acá, tienen un citoplasma claro, ¿no? Y pueden ser así. Algunos incluso pueden tener citoplasmas basófilos, ¿no? O pueden incluso semejar a células en anillo de sello, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá, a ver, vamos a ver, esta que vimos inicialmente. Acá, y nos ponemos acá. Acá, por ejemplo, esta que está acá, si nosotros le damos, lo cerramos así, diera la impresión a una célula en anillo de sello, ¿no? Porque el núcleo está alargado, lateralizado hacia uno de sus lados. Y no es que sea una célula en anillo de sello, sino que es un melanocito atípico tipo en anillo de sello, ¿no? No es un anillo de sello, pero tiene la forma, o sea, a eso le llamamos nosotros tipo en anillo de sello, ¿no? Así como también podemos encontrar diferentes variantes de presentación donde los melanocitos pueden manifestar características epitelioides o fusiformes o también características extremadamente raras o pleomórficas, ¿no? Que también se encuentran dentro de las variantes de presentación de estos tumores. Acá, en una visión más de lejos, en una muestra de la piel, donde miren, acá están los nidos. Estos son los nidos de melanocitos atípicos, ¿no? Ahí están, estos son los niditos que se van formando en esta zona todavía todavía en la epidermis, ¿no? Y miren cómo se van metiendo, ¿no? Se van metiendo y nosotros observamos ya hasta que se van metiendo y por lo menos estarán pues entre dermis papilar y dermis reticular, o sea, ya están ingresando casi hacia la dermis reticular o llegando muy próxima a esta, si no la están invadiendo, no habría que ingresar a mayor aumento para ver si ya están ahí. Entonces, cuando nosotros determinamos, por ejemplo, el Breslow, hacemos una medida y la medimos desde la capa granulosa, que es ahí donde está la línea, hasta la zona más profunda. Supongamos que esta sea la zona más profunda, ¿no? Y ahí la medimos y esa medida se reporta, ¿no? Y aquí pues estará entre un Breslow 3, ¿no? 3 a 4, ¿no? Habría que determinarlo porque en esta otra zona pareciera que tiene un poquito más de profundidad, ¿no? Entonces eso habría que determinarlo, ¿no? Pero las características del melanoma ahí están. Y aquí a mayor aumento, pues, ¿no? A mayor aumento, pues, por ejemplo, este melanocito, ¿no? Completamente atípico, ¿no? O este otro núcleo, pues, con la presencia de varios nucleolos, ¿no? Aquí con un nucleolo y esta, por ejemplo, una presencia de mitosis, ¿no? Una mitosis atípica. Esas características de esos elementos celulares
que más llaman la atención, porque en relación todos ellos casi tienen una presentación atípica, eso ya me hace pensar pues en una patología maligna, ¿no? Entonces, yo observo eso y veo una mitosis atípica, un núcleo hipercromático, ¿no? Un núcleo gigante con dos nucleolos, con otro nucleolo, ¿no? Y que están formando como un nidito, ¿no? Aquí a este nivel, asociado a pigmento melánico y como primera posibilidad diagnóstica, pues es melanoma, ¿no? Ahora, frente a la duda de esto y la conformidad de la neoplasia maligna de estirpe melánica, pues tenemos marcadores de inmunistoquímica como en el melan-A, como en el HMB45, como el S100, que nos ayudan a confirmar la presunción histológica en el diagnóstico del melanoma. Entonces, más que con eso se cierra, ¿no? Se confirma con el estudio de inmunistoquímica y el diagnóstico está hecho. Ahora la otra patología, a ver, es este retinoblastoma, ¿no? Que definitivamente se origina en la retina, el órgano va a ser el ojo. Esta es una neoplasia maligna, que afecta generalmente a niños, ¿no? La literatura hace referencia a que el grupo de afectación más frecuente es entre 3 a 5 años, ¿no? Y que puede afectar a jóvenes generalmente, ¿no? Pero ese es el grupo de presentación más frecuente. Recordemos que esta patología se puede generar de dos formas, una de transmisión hereditaria y otra por generación espontánea o al azar, ¿no? Generalmente cuando se transmite, se hereda esto, los padres le van a heredar una mutación, ¿no? En uno de los cromosomas al hijo, ¿no? O al pequeño. Y él solamente va a experimentar otra mutación, y con esas dos mutaciones sucesivas van a manifestar la proliferación del retinoblastoma o de la neoplasia maligna. Y lo otro es que espontáneamente manifiesten las dos mutaciones, ¿no? Y manifiestan el retinoblastoma. Cuando estas tienen una sola mutación, ¿no? Los mecanismos de control de las proliferaciones celulares van a mantener y no se va a poder manifestar, por ejemplo, la neoplasia maligna. Tienen que haber dos sucesiones en cuanto pues al retinoblastoma. Y esta es una patología desde el punto de vista un poco complicada y difícil en su manejo. ¿Por qué? Generalmente cuando estas patologías se heredan, ¿no? La primera vez que yo he visto un retinoblastoma pues en la residencia, en la mesa quirúrgica, usted ve los dos globos oculares. O sea, el tratamiento es una enucleación en niños de 5, 6, 7 años. O sea, se sacan los dos globos oculares. Y cuando uno ve los dos globos oculares, pues es algo, bueno, desde mi punto de vista medio traumático, ¿no? Y ve la orden, ¿no? Niño de 5 o 6 años, ¿no? Con una enucleación de ambos globos oculares. Y cuando uno hace la sección de los globos oculares, la tumoración generalmente es bastante voluminosa. Por ejemplo, acá en la imagen, ¿no? Acá tenemos el globo ocular normal y tenemos la tumoración en este otro lado del retinoblastoma, pero en los casos que yo he visto, ¿no? Entonces la tumoración compromete gran parte, pues, del globo ocular, ¿no? Y se le hace la enucleación porque esta tumoración podría infiltrar al nervio óptimo y también podría irse pues hacia el cerebro, ¿no? Hacia la masa encefálica, hacia el encéfalo, ¿no? Entonces, el tratamiento es bastante práctico en cuanto a la conducta frente a esto, ¿no? Haciendo revisiones de algunos artículos, pues hay quimioterapias que se le inyectan a través de vasos sanguíneos de localización única y exclusivamente para que puedan matar, ¿no? Erradicar estas células, ¿no? Pero no se han reportado muchos beneficios. Generalmente cuando son tumores pequeños, cuando son bastante grandes y voluminosos, pues definitivamente pues es la enucleación como habíamos nosotros manifestado. Ahora bien, ¿qué va a manifestar el niño? Generalmente va a manifestar una leucocoria, ¿no? Una leucocoria que hace referencia pues a un ojo blanco, ¿no? Va a manifestar un estrabismo, ¿no? Desviación ligera de ¿no? Un estrabismo. Lo otro es que va a haber dolor, definitivamente, y muchas veces el ojo está asociado a enrojecimiento, ¿no?
y que definitivamente pues va a haber cambios de la agudeza visual, ¿no? Entonces, ahí se llama la atención, sobre todo cuando uno prende la luz o le toma una fotografía, esta leucocoria pues se hace más evidente dentro de la manifestación clínica. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de en relación a las características histológicas, ¿no? Áreas de necrosis, ¿no? Y las áreas de necrosis, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Que son áreas eosinófilas, ¿no? Áreas de necrosis que pueden estar asociadas a calcificación. A mayor aumento se van a observar células neoplásicas, ¿no? Congénicas, tipo linforreticulares, ¿no? Que se ponen en contacto con la retina. Desde ahí es donde se genera pues, la neoplasia maligna. Las células generalmente son pequeñas, poligonales, y están ahí como apiñadas entre ellas, ¿no? Y aquí hace referencia que son semejantes a linfocitos en relación a que el citoplasma de estos elementos celulares son pequeños o son escasos. Y cuando nosotros vemos citoplasmas escasos, al igual, por ejemplo, cuando observábamos un conglomerado o un acúmulo de linfocitos, en términos generales esto se ve como una masa o como una tumoración azul, ¿no? O basófila, ¿no? ¿Por qué? Porque el citoplasma pues es escaso y generalmente los citoplasmas tienen una tinción eosinofílica, pero al ser escasa, el que predomina pues es el núcleo y en estas neoplasias malignas la hipercromasia del núcleo. Las lesiones características son de forma de rosetas, ¿no? Y estas formas de rosetas, pues, que nosotros podemos encontrar, son como, ¿cómo podríamos? Ahorita lo vamos a ver, pero son como una margarita, ¿no? O como un girasol, ¿no? Algo así, ¿no? Donde cada pétalo sería la distribución de los elementos celulares y que en el centro dejarían como un espacio, ¿no? Esas son las rosetas, ¿no? Y esas rosetas son las rosetas de Flexner-Wintersteiner, ¿no? Wintersteiner. Esas son las rosetas de tipo clásica que encontramos con más frecuencia. Aquí la guía hace referencia pues, a que podemos encontrar las rosetas de Homer Wright. Estas rosetas, estas son pseudo rosetas, pero esas pseudo rosetas se encuentran con más frecuencias en otro tipo de patologías, ¿no? Como el neuroblastoma, el meduloblastoma, ¿no? Pero son pseudo rosetas. Nosotros cuando nos hacemos referencia al retinoblastoma, esta es la roseta que nosotros vamos a encontrar, rosetas de Fleckner-Winter. O también hay pseudo rosetas que también pueden ser encontradas acá y que están en relación, por ejemplo, a que estos elementos celulares se encuentren alrededor de un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces se encuentran rodeando el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo diera la impresión pues, que es la cavidad central y a eso también se le llama pues como una pseudo roseta o esa pseudo roseta de Homer Wright, ¿no? Donde hay como eh, un conglomerado de estos elementos celulares y que forman como una estratificación de células con una cavidad central, ¿no? Que es esa, pero generalmente está asociado a otro tipo de patología. En este caso nosotros vamos a hacer referencia a este tipo de roseta, ¿no? A la de Flexner, Wintersteiner, o las pseudo rosetas en un conglomerado de elementos celulares alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, ahí vamos a hacer nosotros la, la patología. Uy, ¿qué pasó? Así que uy, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, dejo de compartir las Sí, sí, diapositivas. sí, Machuque. A ver, vamos a volver a proyectarla. Acá está. Ahora sí se observa. Sí, doctor. Ya, perfecto. Y acá tenemos, bueno, lo que en diapositivas anteriores habíamos visto en una imagen esquemática. Aquí tenemos pues una sección de un globo ocular donde aquí nosotros observamos, por ejemplo, la tumoración, ¿no? La tumoración eh, que viene, ¿no? A formarse desde la retina. Todo esto es la tumoración
tumoración, ¿no? Todo esto es el tumor, ¿no? El retinoblastoma. Y desde ya, ¿no? A menor aumento diera la imagen de que esta tumoración tiene una tinción basófila intensa, y eso en relación, por ejemplo, a que el citoplasma de estos elementos celulares son escasos. Y cuando nosotros pasamos a mayor aumento, ya, para ver las características de estos elementos celulares, que son elementos celulares pequeños, ¿no? Donde el citoplasma es escaso y los núcleos son hipercromáticos, ¿no? Acá están. Pero estas zonas redondeadas, ¿no? Que dejan una cavidad en el interior, estas son las rosetas, ¿no? Las rosetas de Flexner-Wintersteiner, ¿no? Entonces, estas son estas rosetitas, ¿no? Pero que las rosetas en un retinoblastoma nosotros las vamos a encontrar en los retinoblastomas bien diferenciados, ¿no? Porque recuerden que nosotros dentro de las tumoraciones tenemos las tumoraciones bien diferenciadas y las indiferenciadas o poco diferenciadas. Cuando nosotros ya estamos frente a un retinoblastoma indiferenciado o poco diferenciado, ya va a haber pérdida de las características de estas rosetas. Entonces ya no las voy a observar, ¿no? Y voy a observar una masa celular en términos generales, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá diera la impresión, ¿no? Que este fuera un vaso sanguíneo, ¿no? Diera la impresión porque no veo células endoteliales. Yo para decir que es un vaso sanguíneo tendría que ver células endoteliales. Pero si nosotros tuviéramos aquí en el centro un vaso sanguíneo, ese ya no sería una Wintersteiner, sino sería una pseudo roseta, ¿no? Entonces, tener también presente eso, las células con hipercromasia, escaso citoplasma, presencia de nucleolo, la presencia de masa de mitosis, ¿no? Como por ejemplo acá, aquí está una mitosis, ¿no? Atípica completamente, ¿no? Y a mayor aumento, pues miren la hipercromasia de los núcleos y los núcleos azules, ¿no? Alrededor de esta roseta, ¿no? Ahí están. Entonces las características son más que contundentes. Y esta última imagen, si no me equivoco, en relación al retinoblastoma, pues ya hace referencia a un retinoblastoma poco diferenciado, donde las características nucleares y citológicas pues son más cambiantes y son más evidentes, ¿no? Núcleos grandes, gigantes, hipercromáticos, y ya casi no observamos la presencia de rosetas, salvo esta que está acá, que diera la impresión de ser una roseta, ¿no? Diera la impresión porque no se define con claridad, o la presencia de la mitosis atípica que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una mitosis y ahí la tenemos, ¿no? Y las características, núcleos grandes, pequeños, hipercromáticos, ¿no? Su mitosis a este nivel, ¿no? Entonces, características citológicas contundentes con una neoplasia maligna. Y finalmente tenemos al tumor de Krukenberg, ¿no? El tumor de Krukenberg, en atribución a Krukenberg, ¿no? Ahorita no me recuerdo el nombre, pero él fue el que lo observó por primera vez, y él pensó que estaba frente a un fibrosarcoma de ovario, ¿no? Mucosecretor, ¿no? Pensó inicialmente, pero luego después se logró determinar, ¿no? Que este pues era una neoplasia maligna metastásica, ¿no? Y que esta tumoración pues definitivamente compromete a ambos ovarios, ¿no? Y los ovarios se van a encontrar masas voluminosas, grandes, ¿no? Que hacen referencia pues a, a este tumor de Krukenberg, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, en el tumor de Krukenberg, son masas gigantes, ¿no? Aquí están. Este es los anexos, ¿no? Es una resección de ambos anexos y es una tumoración grande, gigante, ¿no? De características nodulares, ¿no? De características de un color blanquecino, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar áreas de producción mixoide o mucoide, ¿no? En el interior, ¿no? Como características propias de estas tumoraciones, y en relación a áreas de tejido de reacción desmoplásica o fibrosa. Es por esas áreas, ¿no? Es la que le dio, por ejemplo, es la que observó Krukenberg por primera vez, y por eso que él le atribuyó el fibrosarcoma, ¿no? Pensando que era ese tipo de patología. Pero esta no es más que una patología que hace referencia a metástasis de una neoplasia maligna gástrica
principal y primordialmente, que compromete ambos ovarios, ¿no? Recordemos que las metástasis pueden ser por continuidad, por sembrados o a través de vasos sanguíneos o de vasos linfáticos, ¿no? Entonces, hay un compromiso de las dos. ¿Y cuáles son las características histológicas, ¿no? Nosotros vamos a encontrar áreas de corteza ováricas con dilataciones quísticas y formación de lagos de mucina, ¿no? Parénquima ovario reemplazado por células de adenocarcinoma mucinoso con tendencia a formar glándulas atípicas. Infiltración de células en anillo de sello en el parénquima y reacción fibroblástica estromal. Dentro de las características importantísimas para hacer el diagnóstico del tumor de Krukenberg, uno está la presencia de las células en anillo de sello, ¿no? Que ya nosotros las conocemos y son como un anillo y donde el núcleo representaría, pues, ¿no? al diamante o al adorno que tiene el anillo, ¿no? Y lo otro es las características glandulares, porque esto proviene de un adenocarcinoma, ¿no? De la principal zona de que hace metástasis, pues hace a nivel gástrico. Pueden haber otras zonas que también pueden hacer, pero es más raro. La zona principal es gástrica, ¿no? Entonces, y el tercer componente es la reacción estromal, ¿no? Una reacción estromal bastante evidente y contundente, ¿no? La que produjo que Krukenberg inicialmente pensara que era un fibrosarcoma, ¿no? Entonces, esos tres componentes son importantísimos. Ahora bien, que también nosotros lo podemos encontrar, pues, eh, en el tumor lagos de mucina, áreas de hemorragia, ¿no? También se podría encontrar, pero esas tres características son contundentes para decir tumor de Krukenberg, así como también para decir tumor de Krukenberg debo decir que el compromiso es bilateral de ambos ovarios, ¿no? Y ahí los tenemos, pues, ¿no? Miren, esta es una biopsia de o una muestra, un preparado histopatológico de un tumor, ¿no? De ovario, ¿no? Que es el tumor de Krukenberg, donde aquí estoy observando las células en anillo de sello, ¿no? Acá tengo células en anillo de sello, tengo células en anillo de sello, tengo células en anillo de sello, y también tengo células epiteliales, ¿no? Del adenocarcinoma con características citológicas atípicas, ¿no? Nucleolo, ¿no? Ahí está el nucleolo, hipercromasia, ¿no? Y todas las características, núcleos grandes, pequeños, todas esas características yo las puedo encontrar, ¿no? Acá están, por ejemplo, acá todavía veo estructuras glandulares, ¿no? O tubulares, ¿no? Con células en anillo de sello, ¿no? Y este es el estroma, ¿no? El estroma de reacción desmoplásica, ¿no? Que hay imágenes, por ejemplo, que nosotros evidenciamos en la literatura, donde la reacción desmoplásica es mucho, mucho más intensa, ¿no? Pero aquí se observa a mayor aumento, ¿no? Para ver la reacción desmoplásica mucho mejor, tendría que ser a un aumento no tan alto, ¿no? Menor aumento podríamos nosotros precisar con más detalle. Acá, por ejemplo, la célula en anillo de sello. Si nosotros dudamos que sea una célula en anillo de sello, le hacemos una coloración de Paz, ¿no? Una coloración de Paz nos va a dar positivo en todo el núcleo, pues, ¿no? En todo este núcleo. E incluso las características glandulares, ¿no? De la metástasis primaria gástrica, podríamos nosotros encontrarlas así, que tengo la glándula y que en el epitelio de revestimiento de mis glándulas yo podría encontrar abundantes células de sello, células en anillo de sello, como las evidencio acá, pues, ¿no? Ahí están, las células en anillo de sello, ¿no? Entonces, características importantes, compromiso bilateral de los dos ovarios, componente glandular, porque es un adenocarcinoma metastásico, con células en anillo de sello que pueden estar aisladas o formando nidos de células en anillo de sello o también revistiendo el epitelio de las glándulas, y la reacción desmoplásica estromal, ¿no? Que es principal, que es requisito indispensable. Y lo otro es que va a estar asociado, pues, a células epiteliales, ¿no? Con características citológicas atípicas, ¿no? Células epiteliales con hipercromasia, con mitosis, ¿no? Con irregularidad de la membrana nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, esta es una imagen de la reacción de un área exclusivamente de la reacción desmoplásica que probablemente haya sido una de las zonas
que observó Krukenberg inicialmente y pensó, este es un fibrosarcoma, pues, ¿no? Hipercelularidad, características fusiformes de los elementos celulares por la reacción desmoplástica, y le atribuyó, pues, el diagnóstico de fibrosarcoma ovárico mucosecretor, ¿no? Pero con componente celular atípico, pues ahí también, ¿no? Bueno, jóvenes, esas han sido las patologías de la práctica 12, ¿no? En referencia, pues, a nuestra última práctica, ¿no? Si alguien tuviera de repente algún comentario o alguna interrogante en relación a las patologías, las puede hacer, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero son patologías de características bastante evidentes al momento de hacer el diagnóstico, pues, ¿no? Forma de confundir un tumor de Krukenberg en un preparado histopatológico, ¿no? En referencia al ovario, no, difícil, ¿no? O las características de las rosetas en el tumor, en el retinoblastoma, o las características en el melanoma con características atípicas asociadas a la piel, asociadas a la pigmentación, ¿no? O el condrosarcoma, donde hay producción cartilaginosa con características atípicas, bastante difícil de poder confundir, ¿no? Cuando estamos frente a una imágenes de estas, ¿no? Bueno, Doctor, disculpe, buenas noches, ¿qué tal? sí, buenas noches, te escuchamos. ¿La célula en anillo puede tener nucleolos? Porque me parece que señaló uno que tenía nucleolos. Generalmente las células en anillo de sello, lo que se va a producir con el núcleo se rechaza hacia la periferia. Es bastante difícil poder nosotros apreciar un nucleolo en una célula de anillo de sello, pero sí puede tenerla. ¿Por qué? Porque es una célula poco diferenciada, es una célula neoplásica en multiplicación, pero sí es bastante difícil poderla encontrarla porque la mucina está rechazando completamente al núcleo, como que lo está aplastando, pero sí es posible que la pueda tener, ¿no? Doctor, ¿y podría por favor señalar la reacción desmoplástica? O sea, no había escuchado el término antes, estoy viendo que dice que es una coligenización del estroma del tumor, pero ¿podría señalarlo con el puntero, por favor? A ver, en la última imagen que nosotros hemos visualizado, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjame ver. Esta es una reacción desmoplásica, por ejemplo, ¿no? Donde el tejido, el estroma, hace una proliferación bastante marcada, ¿no? Todo esto es una reacción desmoplásica, ¿no? Pertenece básicamente a una proliferación del estroma, que se hace una proliferación o se observa una proliferación bastante gruesa, con células fusiformes, alargadas, como un tejido fibroso que va a permitir una... Doctor, Sí, disculpe, sí, ¿está compartiendo sus diapos ahorita? a ver, no, creo, a ver, déjame ver, a ver. ¿Ahora sí lo observan? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ahí está. Esta imagen que presentamos al final, por ejemplo, nosotros del tumor de Krukenberg, hace referencia pues a esta reacción desmoplásica. Y es un tejido estromal, ¿no? Donde condiciona una proliferación que le va a dar pues una consistencia firme. Otra de las zonas que nosotros vemos esta reacción desmoplásica de presentación muy marcada, por ejemplo, es en los adenocarcinomas de páncreas, ¿no? Ahí vemos esta reacción. Pero en el gástrico, en el de colon también vemos esta reacción desmoplásica, pero no es tan marcada, ¿no? Como por ejemplo aquí en el tumor de Krukenberg o por ejemplo en el adenocarcinoma. Y no es más que una proliferación del tejido conectivo, ¿no? Prolifera, se hace una proliferación, un tejido fibroso, ¿no? Y que también vamos a encontrar cambios celulares atípicos. Recordemos que en el tejido fibroso pues tenemos a los fibroblastos, ¿no? Entonces hay una proliferación marcada. Esa es la reacción desmoplásica, ¿no? Del estroma. ¿Qué pasó? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se quitó la imagen, creo? Ya.
Bueno, María, me estabas comentando acerca del examen. Entonces, el examen y la presentación de cuadernos, ¿para qué día va a ser? Sería para el jueves 17, doctor. Así quedamos con los compañeros. Sí, estaría Ya. en la fecha. Sí, sí, está bien. ¿La hora? 5 de A la las tarde, 5, ¿está bien? sí. Sí, la hora que me mencionó, doctor. A las 5. Ya. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo voy a crear la evaluación. La evaluación en sí, pues, es un examen práctico en relación a las imágenes que hemos visto, bastante sencillas, ¿no? Generalmente utilizamos 5 de las imágenes que hemos visto o algunas veces utilizamos otras que no han presentado, pero que tienen las características histológicas contundentes, ¿no? Del diagnóstico de la patología que hemos visto, ¿no? Entonces, ponemos las imágenes y generalmente le pedimos que mencione el órgano, el diagnóstico y que mencione sus características histopatológicas que sustenten el diagnóstico planteado, ¿no? Entonces, el examen generalmente de manera presencial dura 10 minutos, ¿no? De manera virtual yo particularmente les he estado dando 15 minutos para que no haya ningún inconveniente, que tuve problemas con el internet, que no pude entrar a tiempo, siempre se suscita eso. Entonces, esos 5 minutos son básicamente para cualquier eventualidad que se pudiera presentar, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros, por ejemplo, en los grupos anteriores no hemos tenido inconvenientes, ¿no? Entonces, así es la mecánica del desarrollo de la evaluación, ¿no? Entonces, pero sí, empieza 5 en punto. ¿Por qué? Porque el examen yo lo programo, ¿no? Entonces, 5 en punto empieza, 5:15 termina, ¿no? Entonces, en ese sentido, se les pide a todos los estudiantes que estén minutos antes, ¿no? Deben estar por lo menos de 10 a 15 minutos antes, ¿no? Para poder dar las indicaciones y todo ello, porque 5 en punto 00 minutos el examen da inicio, ¿no? Y se cierra 5:15, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay que ser hay que estar puntual, pues, ¿no? Y lo otro es que voy a crear también con esa fecha del 17, ¿no? Para que puedan cargar sus cuadernos de dibujos en la plataforma. También aquí en la misma aula virtual del grupo se crea una carpeta y ustedes la cargan. Todos van a cargar sus dibujos, por favor, en PDF, ¿ya? Y de esa manera pues se califican los cuadernos y con esas notas pues ya sacamos sus promedios y se las pasamos pues al doctor Ángeles para que las puedan sacar sus promedios finales, ¿ya? ¿Alguna duda en relación a la evaluación que va a ser el 17, perdón, de este mes? Sí, doctor, una consulta. ¿Usted nos va a proyectar las imágenes o ya va a venir en el mismo examen? Las imágenes vienen en el mismo examen. O sea, ustedes cuando ingresan al examen, abren el examen, en cada pregunta va a estar la imagen y las preguntas, ¿no? Que son las mismas, órgano, diagnóstico y carácter, en cada imagen. En el examen ya vienen las imágenes ahí, ¿ya? Ya, doctor. Y otra cosa, sí, doctor, un favor, no sé si podría subir la práctica 11 y la práctica 12. Sí, justo antes de empezar la clase veo que estaba faltando la 11 y la voy ahorita a cargar junto con la 12 que acabamos de terminar, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Es necesario que subamos las diapositivas de nuestras exposiciones? Sí, sí, he visto que hay dos grupos, creo, un grupo o dos, creo que las han subido. Sí, sí, las cargan ahí, por favor, en los archivos, ¿no? Donde están las clases, ahí los cargan, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya. No sé si algún compañero más tiene alguna consulta. Doctor, una consulta. En el examen, ¿cuántas láminas van a venir para poder, o sea, cuántas preguntas van a hacer? Son 5 preguntas que nosotros hacemos, ¿no? Y generalmente vienen 5 láminas, salvo algunas excepciones que algunas veces ponemos 2 láminas, ¿no? Generalmente ponemos 2 imágenes en una pregunta cuando la característica de la muestra no permite identificar el órgano, ¿no? Entonces ahí le ponemos 2 imágenes. Pero la gran mayoría de veces yo busco imágenes pues en la cual se pueda determinar el diagnóstico, ¿no? El órgano, ¿no? Y si no se puede, ya ahí sí le ponemos 2 imágenes. Pero la gran mayoría es una imagen, ¿no?
Por pregunta son 5 preguntas, ¿sí? ¿Es para marcar o para redactar? Es para redactar. ¿Qué es lo que vamos a tener que señalar? ¿Se nos va a señalar puntero, órgano o tenemos que describir No. O sea, cuando yo le muestro una imagen, usted dentro de esa imagen va a hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, del retinoblastoma. Usted pone diagnóstico retinoblastoma. El órgano, el ojo, pues, ¿no? Las características histopatológicas, y usted menciona las rosetas, la tipia, los núcleos hipercromáticos, ¿no? La ucela, el citoplasma pequeño. Todas las características las escriben. Esa es la forma de desarrollarlo. Pero esas indicaciones también minutos antes de las 5 se las vamos a dar a todos en conjunto, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, ese jueves 17, 10 para las 5, ya comienzo a darle las indicaciones para que todos puedan lograr desarrollar la evaluación sin ningún inconveniente. Pero, como les manifiesto en los 2 grupos anteriores, no hemos tenido ningún inconveniente en ese sentido. Esperemos que tampoco ese día jueves 17 lo tengamos, ¿no? Creo que no creo que haya ningún inconveniente para que todo se pueda realizar con la mayor normalidad posible, ¿ya? Bueno, joven, yo creo que ya nos despedimos en todo caso, ¿ya? Entonces, el jueves 17, de entre 15, un cuarto para las 5, yo ya voy a estar en la plataforma, y máximo 10 para las 5 les voy a dar las indicaciones, porque a las 5 en punto, pues va a estar disponible la evaluación de 5 en punto hasta las 5:15, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, otro favorcito más. No sé si podría descargar la lista de asistencia y cuando descarga podría cerrar la reunión, terminarla. Claro que sí, descargar, ya está descargada la lista de asistencia, está descargando. ¿Ya?